quiero saludar al senador Robledo, repito, porque es un senador que se distingue en estos debates por la seriedad, la documentación y el tema de él, que era un tema sobre la presencia de tropas norteamericanas en territorio colombiano. Independientemente de quién tenga la razón, pues es un debate absolutamente válido e importante. Senador Robledo, gracias por atendernos, buenos días. Esto salió como mal al final. Y al principio, Julio, muy mal. Lo de ayer, no recuerdo una cosa más atrabiliaria por parte de la mayoría, en este caso por parte de la mayoría duquista. No recuerdo por qué, porque mire, el acuerdo que se hizo con el presidente del Senado después de varias conversaciones es que ayer se iban a hacer en el mismo día 2 debates, por eso se habló de una sesión mixta. Lo primero era un debate de control político en el que convocábamos Roy Barreras y José Enrique Robledo. Y el segundo, un debate de moción de censura que habíamos tramitado 16 senadores, cumpliendo la norma. Cuando llegó la hora de hacer el primer debate, entonces nos montaron a la brava en el mismo debate a 2 senadores del Centro Democrático. Eso no tiene antecedentes en Colombia, porque es verdad que usted puede, digamos, agrupar 2 proposiciones para hacer con 2 senadores un mismo debate, pero si se han puesto de acuerdo. Pero eso de que sean senadores, aparezcan como senadores citantes, senadores contrarios al ministro citado y favorables al ministro citado, pues por supuesto que pervierte por completo la idea, Julio, de los debates de control político, porque entonces a usted le ponen es un francotirador, o sea, usted interviene y lo que le sucede a continuación no es que el ministro le responde, sino que le salen unos francotiradores amigos del ministro a tergiversarle y a manipularle lo que usted dice. Entonces yo les dije en ese momento, hombre, hagan ustedes otro debate el martes, señores del Centro Democrático, y bueno, hagan otro y le queman incienso al ministro, le pueden dar la cruz de Boyacá si quieren incluso, pero respeten nuestro debate. Entonces el presidente Char, porque eso lo pide el presidente, entonces les concedió a ellos ese abuso y esa arbitrariedad. Entonces yo digo, hombre, en estas condiciones yo no participo en este debate porque me parece que es una violación flagrante a la tradición del Congreso y al reglamento. Terminado ese debate, se supone que empezaba, y eso también se acordó ahí en medio de eso y desde antes con el presidente, o sea, empezaba entonces el debate de moción de censura, que es un tipo de debate distinto, que tiene unas normas distintas, y se supone que lo empezaba yo. Y pues iban a hablar, por supuesto, todos los bancadas, no es que los amigos del gobierno no puedan hablar. Y en ese momento, entonces, el Centro Democrático, bueno, y todo el duquismo, porque en eso están unidos todos los duquistas, Partido Conservador, Cambio Radical, inclusive liberales votando eso, etcétera, todos los cercanísimos a la Casa de Nariz. Entonces presentaron una proposición diciendo que ya no se hacía el debate de moción de censura porque ellos consideraban que las circunstancias habían cambiado y que entonces nuestro derecho desaparecía y que entonces listo. Y de abuso y arbitrariedad, Julio, porque esto tampoco tiene antecedentes, que se le diga que usted no puede hacer un debate que porque ellos, los amigos del ministro que necesita, consideran que ese debate ya no debe darse. ¿Por qué? Iba a dar cualquier argumento, pero además con otra gravedad. Los debates de moción de censura son norma constitucional que no exige refrendación de la plenaria del Senado, no tienen que votarse por la plenaria del Senado. Uno presenta, cumple los requisitos de un número de senadores citantes y la mesa directiva le pone fecha, que fue lo que hicieron ayer. La mesa directiva siempre, sin aprobarlo en la plenaria porque no se necesita, le puso fecha, y entonces estos se inventan que como la plenaria es la máxima autoridad, pueden hacer lo que se les dé la gana y pasarse por la paja, lo que sea. O sea, se inventaron en esto, el doctor Char cae en un error gravísimo, la teoría de que todo lo que se ponga en votación en el Senado se vota y se acoge, así sea ilegal. O sea, voy a exagerar para que lo entiendan. Si mañana ponen en votación la pena de muerte en la plenaria del Senado, pues el doctor Char pone en votación la pena de muerte y se acabó el asunto. Ahora, ¿cuál es el fondo de este tema? Ellos saben que en el caso particular de lo que yo iba a plantear ayer, hoy vamos a plantear ayer, en el tema de la violación de la ley, de las mentiras y los engaños del parte del ministro de Defensa, los tenemos cogidos con las manos en la masa. Es un ministro que engañó, mintió y violó la ley para favorecer que a su vez el presidente de la República violara la ley,
no cumpliendo una orden de los jueces, rompiendo la separación de los poderes para autorizar ilegalmente las tropas norteamericanas en Colombia que hoy están actuando. Senador Robledo. Realmente es un acto de autoritarismo y un abuso absolutamente inaceptable. Esto además no lo pudieron hacer, es que se me termine, Lucas, sin la autorización de la Casa de Nariño. Entonces aquí lo que tenemos es una mayoría atropellando a quienes no pensamos como ellos para tapar actos gravísimos como estos que íbamos a denunciar el día de hoy. Senador Robledo, cuando el senador Ernesto Macías presentó esa polémica proposición para tumbar su moción de censura antes de que se llevara a cabo, él recordaba un episodio que sucedió cuando él era presidente del Congreso de la República y dijo que usted presentó en ese momento una proposición similar después de que la mesa directiva del Senado definiera que no procedía una moción de censura que usted había propuesto en ese momento y que usted apeló esa decisión y que la plenaria tomó una decisión frente a esa apelación y que él lo que hizo ayer fue exactamente lo mismo, apelar una decisión de la mesa directiva del Senado de la República. ¿En qué se diferencia ese recurso que presentó usted durante la presidencia de Macías y el recurso que presentó Macías ayer? Las verdades a medias son mentiras completas, ¿no? Y le conocemos su estilo al doctor Macías. ¿Cuál es la historia del doctor Macías? Es que esta no es la primera vez que el Centro Democrático nos lo hace. Cuando presentamos la proposición de moción de censura a Alberto Carrasquilla, el presidente era el doctor Macías. Y entonces lo que hizo fue que la mesa directiva que él presidía no se le dio la gana citar al debate de moción de censura y se inventó un pretexto para no citarlo. Y nunca lo citó. Y entonces en algún momento nosotros, bregando a que se cumplieran las normas, terminamos aceptando una cosa que ellos mismos sugirieron, era que eso se votara en la plenaria. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, si la manera para que este debate se haga, así sea un abuso y una arbitrariedad, es que lo vote la plenaria, pues bueno, pónganlo en votación a la plenaria. Pero claro, el doctor Duque y sus amigos del duquismo, el doctor Macías y sus amigos del duquismo, entonces, ¿qué hicieron en la plenaria? Pues lo negaron también. O sea que el doctor Macías falta la verdad en lo que dice, eso es propio de su estilo, como lo vimos aquel 20 de julio. Entonces echa la historia recortada. Esta es la segunda vez que el Centro Democrático, violando la Constitución y la ley, impide hacer un debate de moción de censura. Nos lo impidió hacer Alberto Carrasquilla y ahora nos lo impide hacer. Ahora recordemos que el de Alberto Carrasquilla se termina haciendo en la Cámara, porque el presidente de la Cámara sí aceptó que el debate se hiciera en la Cámara, pero todo eso fue, digamos, tomando medidas, digamos, remediales, bregando a corregir una arbitrariedad que no se pudo, porque esa vez también el duquismo, el Centro Democrático, capitán del duquismo, pudo violar la Constitución y la ley, y ahora nos repiten la dosis. Sí. Entonces es una mayoría matoneadora, una mayoría de tipo autoritario, auspiciando conductas absolutamente equivocadas. Y estamos hablando del debate del doctor Carrasquilla, o lo que intentamos hacer esa vez era nada menos que para discutir los abusos y las ilegalidades de 118 municipios a los que los promovieron a la corrupción y al robo de los recursos públicos. Y ahora entonces este caso donde también, repito, el ministro de Defensa ha mentido, engañado y violado la ley de manera absolutamente sistemática. Ahora yo le tenía mucho miedo al debate de ayer, o le tiene mucho miedo porque vamos a insistir en hacerlo, es porque parte del engaño del ministro es que él coge las cartas de 69 duquistas en el Congreso y las utiliza para violar la ley, para que el Congreso no aprobara lo que tenía que aprobar. Precisamente yo le quiero preguntar por el precedente que esto puede sentar. ¿Qué representa para usted que se haya veído el debate de moción de censura para los debates de control político que vengan a futuro? ¿No cree usted que estos debates deberían de ser de carácter obligatorio, como pasa, digamos, en entes judiciales cuando se llama a alguien a responder? No, aquí hay dos antecedentes que vale la pena señalar. Dos cosas muy graves pasan ayer. Primero, y también me lo intentó hacer Macías en su periodo, es que la oposición o cualquier senador cita un debate de control político y la mayoría le acaballa a otros senadores encima del debate, desvirtuándolo por completo. Eso fue lo primero que pasó ayer, cuando pusieron a esos senadores del Centro Democrático. Sí, eso desvirtúa la esencia de los debates, no sé si se entiende. O sea, un debate de control político es un debate que un senador cita para, digamos, emplazar a un ministro.
Entonces, si le meten senadores amigos del ministro en el debate, pues se lo desvirtúan por completo, porque termina eso convertido en buena medida en una controversia entre senadores, que no es la esencia de los temas. Y lo otro que pasa, y es muy grave también, es que lo que están estableciendo es que los debates de moción de censura solo se podrán hacer si los amigos del ministro permiten que se hagan o que no se hagan. Y resulta que esos son debates de implementación automática sin necesidad de permiso a nadie. Eso es lo que está en la norma, eso es lo que dice la Constitución. Entonces estamos en manos del despotismo de la Casa de Nariño. Yo quiero enfatizar eso. Se avanza por el camino del autoritarismo en Colombia. Un gobierno que no respeta la separación de los poderes, que no respeta la independencia del Senado, es un gobierno autoritario. Y un partido como el Centro Democrático, un partido conservador, Cambio Radical, y los demás que están en esto están en la senda del autoritarismo y de la violación de la Constitución y la ley. Yo les dije ayer, es que el acuerdo mínimo de civilización en un país es que las leyes se cumplen, pero cuando quien tiene el poder no cumple las leyes, avanza por el camino del autoritarismo y puede llevarnos a cualquier paso. Por supuesto, contrario al interés nacional. Es muy grave, y además para promover que se pueda violar y mentir y violar la ley de manera impune, porque en este caso tengo absolutamente las pruebas, yo las he ido mostrando, todas las pruebas de que ese es un ministro indigno, indeseable para estar en ese cargo. Y en este caso, que el ministro de Defensa se configura otro hecho muy grave. ¿Cómo van a alegar de que este es un debate contra la institucionalidad de la fuerza pública? No, es contra un ministro indigno que desacredita la fuerza pública. ¿Quién le puede creer en la fuerza pública que tiene como ministro un personaje como este, que es capaz de hacer atrocidades como las que estamos mencionando? Sí, señor senador Robledo, yo lo que creo es que se deteriora los términos de relación entre unos senadores y otros senadores, y eso me parece muy perturbador para el manejo del Congreso. Siempre el fragor de la discusión se neutraliza con el respeto a las formas, y me parece que lo que es grave es que se desconozcan las formas, los pequeños grandes detalles que afectan al Congreso, como el de la comida servida por televisión mientras la gente está observando un debate. Esas cosas creo que han deteriorado mucho la imagen del Congreso, y esta de ahora contribuye a eso. Pero en la práctica ellos están utilizando una mayoría que sin duda registraron. No hay un camino jurídico para discutir esta decisión, es decir, esa proposición no será susceptible de una revisión legal por parte del Consejo de Estado o de algún tribunal para que determine si esto que sucedió se puede hacer o no. Pues nosotros vamos a hacer los análisis respectivos y a tomar las decisiones, y seguramente esto va a terminar en manos de los jueces de una u otra manera, doctor Cáceres. Si usted tiene razón además en lo que dijo previamente a la pregunta, eso también cuenta en todo este desorden. Pero usted sabe también que estos procesos legales pues son tan largos en Colombia que normalmente no funcionan. Vamos a actuar, pues, nosotros no tenemos otro recurso que hacer esfuerzos dentro de la legalidad, porque ¿qué más podemos hacer? Ese horror de que sean ellos los que atropellen y violen la ley y abusen del poder y rompan la separación de los poderes, bueno, eso los dejamos a ellos. Pero el problema práctico es que puede suceder que cualquier decisión aparezca cuando ya, digamos, carece de sentido práctico. Por ejemplo, cuando el ministro ya no esté en el cargo. Y esto que debería tener sanciones, porque es evidente, por ejemplo, que ayer cuando ponen eso en votación están prevaricando. Eso es lo que está haciendo el señor presidente del Senado. Él no tiene que poner en votación cualquier atrocidad que le pongan en votación. O sea, aquí las mayorías no se pueden utilizar para atropellar y violar la Constitución y las leyes y el ordenamiento jurídico colombiano. Él lo sabe, se lo advertimos. Hubo senadores amigos con él con toda cordialidad que le dijeron: doctor Char, no haga esa barbaridad que van a hacer.
Eso no se hace. Eso es un rompimiento mínimo de las normas como de la civilización. Es que la mayoría es la mayoría y eso no está en discusión. Pero aquí no puede ser que la mayoría se utilice para atropellar. Eso es el autoritarismo. Bueno, palabras más duras que podríamos usar. Usemos de momento el autoritarismo, o sea, el utilizar el poder incluso para violar la ley en contra de los derechos de la minoría. Es que la democracia no consiste en que la mayoría hace lo que se le da la gana. Consiste en que ellos tienen el poder, pero que la minoría tiene derecho a expresarse de acuerdo con los derechos que le da la ley. Pero si le niegan esos derechos, ¿de qué estamos hablando? Entonces vamos a ver qué hacemos. Pero yo quiero llamarle la atención a los colombianos en que es muy grave esto que está sucediendo. Y le faltan 2 años a este gobierno, que sabemos que tiene muchísimas dificultades para actuar. Entonces, ¿cuánto más autoritarismo nos espera por cuenta de las jugaditas del Centro Democrático y de los amigos que se le adhirieron? Porque al final esto se volvió un Senado, y eso es bueno que la opinión pública... Senador Robledo. El Centro Democrático manda y los demás partidos, incluido el Partido Liberal, en proporciones muy grandes, no todos, le acepta lo que sea. Sí, senador Robledo, según lo que usted nos relata en esta entrevista, pues la intención de las personas, pues principalmente del senador Ernesto Macías y quienes lo secundaron, era que no se escucharan esas denuncias en contra del ministro de Defensa que usted tenía para ese debate de moción de censura. Yo quisiera preguntarle si había algo adicional a lo que usted ya ha dicho, porque usted ha hablado, por ejemplo, del tema de las tropas norteamericanas en territorio colombiano, pero quisiera saber si usted tenía alguna otra denuncia que no hemos escuchado, de la que no sepamos, y pues por supuesto queremos saber de qué se trata. No, lo interesante de los debates de control político, pues sí, uno puede tener cosas nuevas o énfasis que hacer, etcétera, ¿cierto? Sí, por ejemplo, yo ayer mostré, y eso era así iba a empezar el debate, cómo el señor ministro sobre ese tema de las cartas es capaz de mentir 37 veces seguidas en dos ruedas de prensa. Eso había un video para mostrar eso con todo detalle. La gracia de los debates de moción de censura es que usted, en vez de hacer denuncias, digamos, de 2 o 3 minutos que puede hacer en un medio de comunicación, usted hace una presentación completa. ¿Sí? Y esa es la fuerza de ese debate. Entonces yo, por ejemplo, iba a mostrar las indignidades del ministro en 6 o 7 temas diferentes. ¿Sí? Iba a explicar con un grado de detalle de las cartas que difícilmente se puede hacer en un medio de comunicación. Iba a leer con cuidado las órdenes y las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Es que el rompimiento legal que han hecho es de una gravedad inaudita, descarada, negándose a cumplir con la orden de un tribunal. Es que aquí estamos hablando de lo que pasó con la orden de la Corte Suprema de Justicia al ministro de Defensa, pero aumentado 50 veces. O sea, esto es una cosa brutal lo que hubo en un gobierno que dice: yo no le cumplo la orden a los jueces de la República porque no se me da la gana, porque yo tengo una interpretación distinta. Entonces es el ministro y el presidente de la República haciendo de poder ejecutivo y de poder judicial. Eso no tiene nada que ver con la democracia. Esas son, digamos, actuaciones de dictaduras. Es que la dictadura en buena medida consiste en que no hay separación de poderes, sino que el tirano hace lo que se le da la gana. Entonces, claro, ellos saben muy bien que yo tenía todo el detalle de toda la argumentación. Acuérdense que la primera jugadita que me intentaron hacer fue que eso lo dijera en 15 minutos o en 20 minutos. Entonces yo le dije a Charlie, no, es que el acuerdo no era ese, porque este es un debate que necesita detalles. Entonces, al final, con miedo, les da miedo el debate, porque saben que no tienen la razón, están cogidos con las manos en la masa. Y como gente que no es demócrata, porque no lo son, entonces atropella y abusa de su poder. El descrédito total en el que está cayendo este gobierno, porque repito, esto no se atreve a hacerlo Macías, como no hizo la famosa jugadita sin el permiso del presidente de la Casa de Nariño. Robledo, gracias por su tiempo y le deseo un buen fin de semana. A ustedes, mil gracias y un saludo a sus oyentes.